Entonces, para empezar a entender un poco lo que es el liderazgo sistémico, lo primero que uno debe tener claro es el concepto de cultura. Digamos que aquí planteamos que la cultura generalmente se define por una, digamos, la aproximación que siempre se da tiene que ver con lo que aparece aquí arriba, que es el conjunto de valores, creencias, costumbres, ritos, comportamientos, expresiones, expectativas, miedos, prácticas, lenguajes, símbolos y valores predominantes. Aquí yo resaltaría tres cosas: valores, miedos y expectativas. Creo que esos son de los movilizadores más grandes que muchas veces tiene la gente, y uno entiende tradicionalmente que eso es la cultura. Sin embargo, y en parte por lo que hemos estudiado del modelo cultural evolutivo de las organizaciones STIL, más allá de que la cultura se define en función de los elementos, ¿qué es esto? Cuando uno analiza a profundidad se da cuenta que la cultura es un agregado, en primer lugar, es el agregado cultural de toda la gente, de todo lo que pertenece a la comunidad, pero sobre todo de la interacción entre ellos. Por eso se dice que es un fenómeno social humano que se configura a partir de la continua interacción de las personas con sus congéneres en el marco de sus condiciones de vida. Y lo más importante, en función de esta interacción, se pueden transformar tanto las condiciones de vida como las personas mismas. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque resulta que finalmente, y hay una frase de Peter Drucker que dice: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Cualquier organización, cualquier proyecto, estamos en la especialización de proyectos, digamos, puede tener toda la metodología, todos los recursos, todo el respaldo muy organizado, muy metodológico, etcétera, pero si los colaboradores o las personas que están trabajando en el proyecto o que pertenecen a una organización, digamos, no le meten la ficha, no se empoderan, no se comprometen, difícilmente se van a lograr los objetivos. Y curiosamente es más factible que, aunque no haya mucho orden, mucha estructura, si la gente se empodera y le mete la ficha a las cosas, pueden salir los proyectos. Entonces, de ahí que la frase de Drucker tenga tanta relevancia, y de hecho lo utilizan la perspectiva del modelo cultural evolutivo, y Friedrich Laloux con las organizaciones STIL también lo traen a colación mucho, porque se dieron cuenta que de nada sirve tener una muy buena teoría si las personas finalmente, o los colaboradores, sea a nivel de proyectos o de organizaciones, digamos, no se ven empoderados o no se comprometen. Pero entonces, para lograr que las personas se comprometan, pues primero hay que conocerlas. Y conocerlas implica conocer, digamos, cuáles son sus interacciones con los demás, cómo digamos, se adaptan a las condiciones de vida. Esto es bien interesante porque yo he escuchado muchas veces que los papás muy orgullosos dicen: mi hijo es muy inteligente porque tiene 2 años y ya maneja el celular. Pues claro, porque él nació en un escenario, en unas condiciones de vida donde el celular era lo natural. Pero eso no quiere decir que sea más inteligente que otras personas que cuando nacieron los celulares no existían. O sea, lo que hay que entender, ¿cierto?, es que las actitudes que tenemos, las características, lo que nos caracteriza culturalmente, está muy relacionado con el entorno, con las circunstancias, con las condiciones de vida que tenemos y la forma como nos adaptamos o cómo las enfrentamos. Eso se conoce en el modelo cultural evolutivo como condiciones de vida y mecanismos de adaptación. Y a propósito de poder contar con el doctor Gaitán, esto hace poco en unas asesorías que nos está dando a la empresa SMO, nos decía: mire, ustedes conocen la encuesta mundial de valores. Pues realmente conocíamos la encuesta mundial de gerencia, pero la de valores no la conocíamos, el equipo, y él nos la explicó y es supremamente interesante. Y aquí rápidamente voy a tratar como de explicar cómo se entiende, digamos, la cultura ya desde una perspectiva macro. Entonces, el World Value Survey, digamos, ha tenido 7 olas, de hecho la 7ª ya salió para Colombia, y lo que plantea varios grupos de años, y lo que plantea es que las sociedades pueden ser o muy, digamos, enfocadas hacia la supervivencia, hacia el grupo, ¿cierto?, hacia el cuidarnos, digamos, como si fuéramos una manada, o por el contrario, hacia tener cierto nivel de independencia, expresiones, digamos, autónomas.
Eso por un lado, y por otro lado también se puede analizar desde la perspectiva de qué tan tradicional es o qué tan racional es. Entonces cuando uno hace ese análisis descubre sociedades como Suiza, Noruega y Dinamarca que digamos le dan bastante importancia a la expresión individual. Aparentemente Colombia también, porque pues todo el mundo opina de todo, a toda hora por Twitter, y además digamos que el Twitter no, el conocimiento no queda en un Twitter, pero eso es lo que termina movilizando a la gente. Y pero por ejemplo nosotros somos muy tradicionalistas, muy dados a las costumbres, a los ritos, a lo que tradicionalmente creemos. Fijémonos por ejemplo Corea del Sur o China, ellos tienen digamos una perspectiva muy interesante del trabajo en grupo o de la comunidad como tal, pero su racionalidad es alta, por eso ellos están aquí arriba, por eso Colombia puede estar aquí abajo. ¿Qué pasa? Estos países o estas sociedades son los que se consideran premodernas, estas las modernas y estas las posmodernas. Entonces el cuento de que Colombia es un país del tercer mundo o en vía de desarrollo no es un cuento. Digamos, si uno analiza no solamente los datos serios desde digamos, la forma como se mide competitividad en el mundo, sino también en la encuesta mundial de gerencia o esta que se mete con los valores, va a descubrir que culturalmente todavía pues hay mucho por hacer para evolucionar. Ahora, esto es un agregado, o sea, el doctor Gaitán nos explicaba y también miramos que en efecto ciertas edades están más hacia la modernidad, de pronto más hacia la expresión individual, pero digamos el agregado de lo que puede ser en este momento la sociedad colombiana es una sociedad que todavía es muy tradicionalista, cree mucho en mitos y en ritos, ¿cierto? Y que aparentemente, digamos, tiene una expresión individual, democrática, importante, porque votamos, porque todo el mundo opina, porque hay muchos celulares, pero realmente no hay mucho trasfondo. Y eso en que se ve reflejado, pues en que finalmente todavía no somos una sociedad premoderna, y desde esa perspectiva que culturalmente hay que trabajar en cambiar eso. ¿Por qué? Porque no nos quedamos ahí, pues simplemente uno puede mirar aquí las características de estas sociedades y determinar que probablemente los japoneses, los alemanes, los suecos, los noruegos, etcétera, son sociedades que son un poco más sensatas y claramente están mucho más desarrollados que nosotros. Entonces, así como entendemos la cultura, no solamente desde la perspectiva de sus elementos, sino de la interacción entre ellos y de cómo uno puede cambiarla, y ese poder cambiarlo es importantísimo porque tiene que ver con hackear la cultura, que más adelante vuelvo a retomar esa expresión, sino que también hay que comprender que la cultura es un elemento agregado que inclusive se puede analizar desde las perspectivas de las sociedades enteras como países. Entonces eso tiene que ver con la cultura como elemento fundamental.